que toque dejar la vida de esa manera, de golpe por la espalda. Era común que llegara a la casa alguien que decía, me han torturado en la escuela de caballería, que entre otras cosas se podía ver desde la ventana del edificio. Y yo veía por el corredor del apartamento que venía gente con armas. Yo adoraba a mi papá hasta el punto de que lo adoro. Yo creo en todo. Durante un año, toda persona que tuviera un hijo me parecía una posible candidata. Me parece que es bueno tener primeros matrimonios porque son como pregrados. Perdón, hay esperanza, podemos llegar al doctorado. No, algunos. usted va lista Sí, para el doctorado, yo la listo, veo bien. perfecto. Creo que he sido ese niño como viejo siempre. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Ricardo Silva Romero, escritor, columnista, crítico de cine, padrastro de Pascual, papá de Inés e hincha de Millonarios. Es el último que se duerme en la casa. Le gusta el picante y el ácido, ver películas, leer libros e inventar historias. Y que mi hija la perra lo obliga a levantarse del escritorio para que juegue con ella. Por estos días anda con Mural debajo del brazo, un libro desgarrador que acaba de publicar sobre las 2 tomas del Palacio de Justicia. Ricardo. ¿Qué hubo, Marta? Bienvenido. Estoy muy impresionado con esta presentación. Es una gran presentación. Oiga, qué rico que esté aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero contarle algo. Cuando terminé de leer Mural y lo cerré en la página 399, lo cerré con una lágrima y con una sonrisa. Yo no perdí a nadie como usted, que perdió a su tío Lisandro en esa pesadilla. Pero es posible que esa sonrisa, mi sonrisa, sea la sonrisa de la que usted habla, esa sonrisa desgarradora del duelo. Es posible que todos hayamos perdido ese día, ese 6 de noviembre del 85. Yo sí creo, es una sonrisa encogida, que está descrita en el libro como un pequeño triunfo, pero yo creo que ese pequeño triunfo es de todos y es la sonrisa del duelo, la sonrisa que se hace en las salas de velación, que es una mirada que nos hacemos los unos a los otros sobre la naturaleza de la vida, sobre la naturaleza de la resistencia, de seguir adelante, de amar las cosas, de amar a la gente que uno tiene cerca. Es un pequeño triunfo con el que vivimos todos. Mural es sobre el Palacio de Justicia, pero también es sobre nuestra historia violenta desde el florero de Llorente. Sí. Yo siento que es como una exquisita y dolorosa clase de historia, pero también un reflejo de nuestra idiotez histórica. Sí, yo creo que es una historia de la locura colombiana y de la guerra colombiana. Como es un mural, entonces va incorporando muecas macabras y también glorias breves, como la sonrisa de la que estábamos hablando. Sí. Y nos va trayendo la historia de Colombia y nos va llevando de pasado a presente a futuro, porque seguimos siendo eso, seguimos pues siendo ese fuego cruzado de fanáticos. Este mural es un mural de la guerra, como estamos diciendo, pero es un mural donde cada persona, cada calle, cada local, cada situación tiene cada historia tiene su historia aquí contada, con una capacidad de detalle hasta el punto de saber cómo estaban las personas vestidas ese día, qué edad tenían, incluso qué decían o qué hacían la semana anterior a esto. ¿Qué tanta ficción hay en esos detalles? Pues yo vivo muy tranquilo en la ficción porque no la entiendo como mentir sobre la realidad, sino como recrear la realidad, como hacerla comprensible emocionalmente, que a uno le duela, que le revuelva el estómago o que le dé ganas de llorar, digamos, la realidad. Y todo lo que está allí es verificable, es decir,
esa gente sí tenía esa edad, sí tenía esos nombres, sí estaba allí, sí estaba vestida así, sí se portaba así, pero también hay una parte que es, pues, la ficción, las herramientas de la ficción, que es la imaginación. Sí. La imaginación de ya sabiendo cómo es esta gente, cómo se porta, qué hace, qué hacía con su vida, cómo lo veían la gente que la conocía, pues muy probablemente haya sentido eso cuando iba a morir, por ejemplo. Es darles también a estos personajes tanto amor y tanto cariño en esos detalles que hace que nosotros como lectores los queramos mucho también, ¿no? Los Es queramos como, mucho. como hay mucho amor en los personajes. Hay mucho amor por esos personajes. Ayer estaba viendo un documental sobre George Harrison, Sí. que es un gran documental que hizo Scorsese. Y decían en un momento dado que a George Harrison le dolía mucho que John Lennon hubiera tenido que dejar su cuerpo de esa manera. Es decir, que lo mataran y así tuviera que dejar su cuerpo. George Harrison era un tipo muy espiritual, bueno, y Sí. que creía en trascender y todas estas cosas. Y pensaba yo en el mural, en este libro, pensaba es sobre el dolor de que esa gente tenga que dejar su vida. Si no queremos creer en almas y en espíritus, sí que toque dejar la vida de esa manera, de golpe, por la espalda. Pero es también yo lo sentí digamos, muy sincero y muy honesto con todos los personajes, no Sí. solamente con los que dejaron su vida, los abogados, los magistrados, todo esto, sino con todos los que vivieron en esa escena, porque además a veces el libro es como una película de acción, ¿no? Entonces uno lo ve con las ráfagas y el fusil y la cosa. Es una cámara Sí. cámara que está todo el tiempo, una cámara subjetiva, que tiene momentos, entonces tienen momentos de mucha acción, pero también otros cuando está en su casa, cuando está con su familia, puede cambiar a hacer una cosa más dramática y menos de acción, cambiamos de género, Vamos de género en género, la sí. película, pero a lo que iba era que todos los personajes, todos, absolutamente todos, están tratados con mucho respeto. Sí, en efecto sí es un guión que solo es realizable por el lector. Eso no se puede volver una película, pero el lector sí lo puede ver y se puede dejar llevar por ese guión. Y el criterio de ese guión es claramente el amor por todos los personajes y la compasión por todos los personajes. Es decir, no es miserable la narración, no apunta a las miserias de nadie, Exacto. sino a dignificar a todo el mundo, los armados y los desarmados, es decir, a entender una cosa que es estremecedora y a veces medio aterradora, y es que todos tienen sus razones para estar haciendo incluso pues esa locura. Sus razones o sus sin razones. Exacto, exacto. Porque al final esto es como un homenaje a esas 400 personas Sí. Que tuvieron un rol protagónico o secundario o lo que sea en ese momento de la historia. Pero usted lo dice, ese homenaje usted lo narra en una frase bellísima que dice que es una manera de pedirles perdón a todos por todos, porque no sabemos lo que hacemos. Sí. Lo que yo siento es que es un momento de una pérdida colectiva de la cordura. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es lo que se quiere pintar en ese mural, cómo la gente perdió la cabeza y cómo somos pues proclives a perderla. Es decir, sí. No sé si será de cincuentón ya, pero cada vez le tengo más compasión a todos, nos tengo más compasión a todos. Es que no es nada fácil conservar la cordura, menos en un país que no sé, que contagia tanto sus fanatismos. Y sí es para mí importante el criterio de esa frase, como ir persona por persona viéndoles las sinrazones y las razones al mismo tiempo. Ese día, su mamá Marcela, a quien le dedica usted el libro, perdió a su segundo hermano de manera violenta. Usted ya había perdido a un tío mayor,
Alfonso, que había sido acribillado en la calle, en el centro, y aquí ese día pierde a su tío Lisandro, Sí. Que era un magistrado auxiliar que estaba en ese momento ahí, una de las 60 personas encerradas en En el ese baño estaba, sí. baño tristemente célebre. Sí, exacto. ¿Cómo era su relación con su tío Lisandro? Pues mi tío Lisandro es un tío que apareció tarde, entre comillas, en la vida de mi mamá. Es decir, cuando ella ya era una joven, era un hijo del papá de ella, que se les presentó a ella y a su hermano Alfonso, y se fue haciendo mejor amigo de ella. Luego tenían rutinas como que él la llamaba todos los domingos a la misma hora, que usualmente llamaba a la hora del chinche, y era un problema, digamos, porque Ay, todos está queríamos llamando ver al el chinche. tío. Sí. Pero entonces mi mamá nunca se lo vio porque se pasaban 2 horas hablando por teléfono, uno iba, volvía y seguían ahí hablando los dos, se tenían un cariño muy grande. Era toda una revolución para ellos ser amigos en una época en la que todavía existían, por ejemplo, la expresión hijo ilegítimo, el concepto de hijo Sí. ilegítimo. Un hermano por fuera del matrimonio, pues era un evento pues de cierta magnitud. Y ellos se hicieron mejores amigos. La mamá de mi mamá le pareció una maravilla que fueran Sí. hermanos. Se hicieron hermanos de tal manera que mi relación era a través de ella. Era el tío que llamaba y que tenía un vozarrón gigante y que era simpático. Pero usted lo sentía de cierta manera como un tío distinto, un tío que no era tan tío como otros tíos, o siempre fue muy cercano. Yo lo sentía, era un tipo muy simpático y muy cercano, entonces pronto era de la familia. Esa era una familia muy chiquita, la mía. Éramos Sí. mi hermano y yo, mis papás, y entonces la familia la completaba todo el que fuera así de querido. Y era parte de la familia, pues era el que llamaba los domingos. Ese día sus papás no solamente perdieron al tío Lisandro, sino a muchos amigos, Muchos. porque su mamá trabajó ahí, abogada, trabajó muchos años en esas oficinas, perdieron a mucha gente, había un dolor muy grande por lo que pasó ese día. Sin embargo, usted lo dice ahí, ellos tuvieron la capacidad de seguir manteniendo como la sagrada rutina que tenían ustedes cuatro en ese edificio de la séptima con calle 100, que era como una especie de refugio lleno de Total, cómics, de total. películas de Betamax, de partidos de fútbol. ¿Era su refugio? Sí, totalmente, totalmente. Eso era una familia que vivía, no era una burbuja, era una especie de resistencia. Y era una familia que había visto mucho, es decir, mi mamá le había matado a ese hermano, había crecido, era la hija de un político liberal de los tiempos de la guerra bipartidista, es decir, era una familia que sabía lo que estaba pasando en política y la violencia que estaba sucediendo. Era común que llegara a la casa alguien que decía, me han torturado en la escuela de caballería, que entre otras cosas se podía ver desde la ventana del edificio. Entonces, sí era una familia, digamos, que tenía la ficción como recurso, que podía escaparse al cine o a los libros o al fútbol, que es otra ficción, y sobrevivía a punta de eso. Pero esa realidad, de todas maneras, para usted sigue siendo muy incómoda y muy absurda, por supuesto, y muy dolorosa, tanto que, hablando de esa escuela de caballería, usted se asomaba a la ventana y decía, Sí. ahí pasan cosas. Claro, ahí torturaron a Ramón Zúñiga, que era, por ejemplo, un consejero de Estado, luego fue un consejero de Estado, pero era un tipo cercano a la casa. Y entonces oír los cuentos era, yo creo que impresionante a esa edad. Y desde muy niño yo tenía la maña, por ejemplo, de leer los periódicos. Desde que sabía leer, leía los periódicos y estaba al tanto de que esto era muy violento. El fútbol era una especie de escape también, ¿no? Era Ver los partidos con su papá. El fútbol para usted ha sido muy importante. Hablando de fútbol, ese día, mientras su mamá estaba pegada al teléfono, esperando noticias de su tío y de los amigos y todo,
Su papá y usted, como miles de colombianos, se pusieron a ver el partido Sí, lo vimos. de Millonarios Unión Magdalena Sí. y a celebrar los 2 goles del equipo Sí. de los Amores. ¿Has sentido luego grande como una especie de culpa de pensar, bueno, mi mamá estaba en este lío Sí. y yo estaba celebrando unos goles de Millonarios? Era un niño, se entiende. Sí, no, pero era todo muy absurdo, de todas maneras. Absurdo, no siento culpa, no es la palabra, pero sí sé que es absurdo. Así como esa familia era una resistencia y acudía a la ficción, yo también he sido un niño, o sea que sigo siendo de alguna manera, que se sentaba a almorzar con los adultos y les oía todo lo que estaba pasando. Es decir, sí me sentía protegido y sí sentía que tenía futuro en este país tan violento, pero al mismo tiempo era consciente de que era así de violento. Es decir, nadie me dio una versión endulzada de las cosas. De tal manera que ese día del Palacio, yo estaba allí cuando mi mamá llamaba al doctor Humberto Mora a decirle, no vaya a salir de la oficina a negociar con nadie porque lo van a matar. O le decía a Lisandro, cuídate, siéntate, no te asomes, no te pongas de héroe. Yo estaba ahí mientras ella hablaba porque ella no hablaba a escondidas. Sí. Pero al mismo tiempo estaba esperando qué iba a pasar con Lisandro mientras veía el partido de mi equipo, que hay que decir, era un partido de Millonarios contra la Unión Magdalena, en tiempos en los que íbamos los miércoles y los domingos a ver a Millonarios al estadio, o bueno, cuando jugaran en el estadio, íbamos siempre, y hay que decir que en esa época eran así de serios los horarios del fútbol. Entonces, es un poco un buen reflejo del absurdo colombiano, como somos conscientes del horror, vemos el partido y luego seguimos viendo el noticiero. No nos ha detenido la guerra y es tal vez estremecedor y tal vez es un error haber construido una sociedad paralela a la guerra. Este país se desarrolla, avanza, pero al tiempo está en esa guerra. Pero de pronto era también la única manera que teníamos de seguir. Yo creo que ha sido pues una naturaleza. Aquí pues, ha habido una cultura de la aniquilación, pero ha habido también una cultura del coraje que con suerte se nos vuelva de la terapia. Esa noche también regresó el insomnio Sí. para usted, un visitante que ha tenido de manera permanente desde los 7 años, permanente no, intermitente, Sí. que ha ido y ha vuelto, el insomnio porque de que voy a escribir la columna, porque a mis hijos les va a dar gripa, porque quiero que Carolina viva para siempre, que esa ha sido una de sus grandes preocupaciones, digamos. De mis plegarias. Sí, que la gente viva, la gente que usted quiere que viva para siempre. ¿Cómo describe usted la angustia de tener insomnio y de tener esos pensamientos y cómo la aplacaba de niño y cómo la aplaca ahora? Pues yo estoy entendiendo que eso no es bueno, vivir con insomnio, pero sí he sido muy malo para dormir. Sí soy, como decía Marta en la presentación, el último que se duerme en la casa, hasta que no están dormidos todos no me siento tranquilo, voy y reviso que todos estén respirando bien y ahí sí me acuesto y he estado en el proceso de poderme dormir antes, de que se queden todos despiertos si quieren, pero no es fácil para mí y yo lo relaciono con la infancia. Yo tuve épocas de la infancia en las que no podía dormir. Mi mamá me leía libros, me veía la televisión desde la abuela hasta, pero sigo siendo el rey a ver si me quedaba dormido, pero eran buenas esas telenovelas, entonces no dejaban dormir. Luego, bueno, leía todos los cómics que podía y se me podía ir hasta las 12 de la noche cuando niño. ¿Le fregaba a Eduardo, pues, que compartían? No, porque Eduardo no dejaba prender la lámpara, entonces me tocaba con una lámpara de pilas Barta que existía, que era como un bloque ahí, y esconderme a leer, y ese sí roncaba fresco. ¿Pero no había una angustia por no dormir? Sí, porque uno, además, los insomnes profesionales, sabemos ir mirando el reloj y se nos va pasando la hora y vamos descontando horas de sueño y lo sufrimos, no somos cínicos con el insomnio.
Entonces, sí ha sido un sufrimiento. Después ahora con estos catálogos de Instagram en los que le dicen a uno por qué uno se porta como se porta, he visto que hay una tendencia a uno cuando tiene vidas intensas, familiares intensas, quiere también pasarse una hora solo. Entonces, como que después de que todos se duerman, uno como que estar pensando usualmente en bobadas y en angustias que no tienen solución, pero es también quizás esa tendencia, una tendencia como a digerir lo que ha pasado en el día cuando uno de pronto es más sensible de la cuenta. Hizo las paces con ese insomnio, como, ay no, listo, yo no duermo, entonces pues no sé, leo, Sí. sin afán, sin angustia, sin ansiedad, o Sí. sigue existiendo. No, he mejorado con eso. Cuando era niño además era un miedo muy irracional. Por ejemplo, en esos días del Palacio está contado lo que yo sentí. Hubo un tiempo en que yo veía por el corredor del apartamento que venía gente con armas. Sí. No sé, yo creo que quedé tan metido en el cuento como con tantas historias sobre lo que habían vivido allí, pues Humberto Mora o Lisandro o Enrique Lou, que era un consejero de Estado muy cercano a mi mamá, muy querido por la gente de la casa. Pues yo quedé pensando que eso podía pasar en cualquier momento, que eso estaba por ahí. Entonces, el miedo ahora es otro, no es un miedo físico ni racional, sino es un miedo más mental de cincuentón. Ahorita me cuenta cuál es su miedo actual, pero Sí. su miedo en ese momento y durante muchísimos años, no solo de niño, era el miedo a que su papá se muriera. Sí, impresionante. Eso lo atormentaba muchísimo y se murió en el 2016 Sí. después de una enfermedad del corazón. Y usted tenía casi como la certeza de que si eso llegaba a pasar, usted no iba a poder vivir. No. ¿Cómo ha llevado ese duelo de la muerte de su papá? Pues mire, yo adoraba a mi papá hasta el punto de que lo adoro. Y entonces me podía pasar que le rezara a Dios para no ser más alto que él. Es decir, era así de grande ese ídolo y esa presencia también hincha de millos. Eso todo hay que decirlo y hay que recordarlo. Y era un amor, es que pregunte por él y verá que todo el mundo le va a decir que era un maestro. Uno salía a la calle o iba a cualquier centro comercial y como había sido profesor desde los 16 años, necesariamente aparecía alguien que le decía, usted cambió mi vida, usted es mi maestro. Era como andar con una estrella de rock. ¿Y usted sentía ese orgullo? No, el orgullo que la gente dijera, ahí va el hijo del doctor Silva, eso para mí todavía cuando veo un centro comercial hay gente que me dice, su papá cambió mi vida. O también me pasaba con mi mamá, que decían, ese es el hijo de la doctora Marcela, Iván, no sé qué. O incluso con mi hermano, aunque era más cansón. Pero me pone muy orgulloso que me digan que soy hermano de él o que soy hijo de ellos. Entonces, sí, ha sido un gran miedo que alguno muera. Ahora el miedo es al revés, que a alguno de la casa le pase algo, para mí es impensable. Es decir, he atado mi suerte mucho a la gente con la que vivo. Pero se murió. Se murió. Y vivió. Se murió y seguí viviendo y lo tengo en mente todo el tiempo. Tengo una caricatura que hizo Oblado de él al lado de mi escritorio. Tengo una silueta de él que le hicieron en un viaje a Europa, de esas recortadas que son increíbles. Tengo una foto de él cuando fuimos a jugar fútbol. Sé que me diría en cualquier momento y en cualquier situación. Tengo su voz muy presente. Tengo muy presente las manos de él, que eran muy grandes y me impresionaba mucho. Eran manos de un tipo muy fuerte, a pesar de que era de mi estatura. Pero lo que aprendí es que no se va, es que el duelo no se acaba y uno siempre lo tiene al lado. Su papá hacía muchas cosas. Entre esas leía las cartas y ese Sí, fue era- un gusto heredado. Usted Sí. suele, pues eventualmente va y consulta su futuro con el tarot.
Tanto así que una tarotista le predijo la suerte y le dijo que Carolina llegaría a su vida y llegaría con un regalo de un hijo que vendría incluido. Sí, así y es. llegaron los dos. Llegó Pascual Así es. y llegó Carolina hace unos 10 años o más, no sé. A ver, hace unos 15 años, pero Pascual tiene 15, entonces realmente estamos juntos desde que Pascual tenía 1. ¿Qué significaron ellos dos para su vida? ¿Cómo venía usted viviendo después de varias relaciones, un divorcio encima? Sí. Llegan ellos y cambia, ¿qué cambia? Pues son lecciones y son aprendizajes, son revelaciones, me parece a mí, esos giros. Primero, pues sí, yo creo en el tarot plenamente. Mi papá era un profesor de física que leía el tarot y era muy buen lector del tarot y de la letra y de la mano, era un espectáculo. Y usted también, tan amigo de la ciencia, iba y se lee ahí la No, yo cartita. soy feliz, yo creo en todo. Yo soy amigo de la ciencia y creo en todo lo demás también. Y entonces tengo una amiga muy buena lectora del tarot, aunque consulto otros que son magníficos también, que me predijo a Carolina y me dijo, no, no sufra por estas personas porque su esposa es una que tiene un hijo, lo cual me produjo pues que durante un año toda persona que tuviera un hijo me parecía una posible candidata. Y a las otras las descartaba. Decía, no, esta no tiene hijo, Sí. no, chao, Esta no no tiene es. hijo. Pero esas, por ejemplo, un divorcio es importante, es una lección. A mí me conmueve que tanta gente tenga un segundo matrimonio en la vida y me parece que es bueno tener primeros matrimonios porque son como pregrados que lo preparan a uno para la vida. O sea, perdón, hay esperanza, podemos llegar al doctorado. No, algunos. usted va lista Sí, para el doctorado, yo la listo, veo bien. perfecto. Pero sí lo vuelve uno modesto, humilde, le pone el pie sobre la tierra, lo enseña a hablar otras lenguas, en fin, es importante. Y es muy importante tener hijastros. Le enseña a uno que uno siempre realmente es padrastro, es decir, que no es dueño de la vida de nadie, sino que está ahí, es una presencia, es una realidad, es una persona que cumple esa función de estar allí, de ser realidad, de ser una casa, y que eso también es ser papá, es lo mismo. Eso es que está diciendo es muy bonito. Y es muy bonito también, yo creo que de los piropos, porque no es piropo, de las declaraciones más lindas que yo he leído de alguna persona hacia su mujer se las he oído a usted. O sea, usted Sí. de verdad La quiero así. la adora. La adoro, de verdad. Es impresionante. Yo soy consciente de que como creo en el tarot y esas vainas, y cartas astrales y lo que me pongan, enneagrama, lo que me pongan, lo asumo. Entonces yo sí creo que uno sí hace las cosas por algo y para algo. Yo sí creo que tienen sentido. Y entonces yo creo que hubo un momento en que yo me di cuenta que el propósito de mi vida era lograr convencer a Carolina de que armáramos esa casa y que el resto de la vida era cuidar esa casa. Como que tuve ese momento de lucidez, me lo dijo el tarot. Okay. En mural está contado además que además me lo dijo Vera Grave, leyéndome el tarot. También me lo confirmó, me dijo, tiene un hijo, hay que lucharlo. Y yo lo tuve claro, extrañamente claro, como pocas cosas tiene claras uno durante la vida, esa la tuve y ha sido un placer estar celebrándola a ella. Esa foto la vienen a completar Inés e incluso mi hija, la perra después. O sea, sí. esto es el cuadro completo. Eso es completo. Mi hija Inés. Sí, a veces la gente se confunde cuando uno habla de mi hija porque cree que está hablando de Inés, cuando dices que yo quiero mucho a mi hija. Inés es un espectáculo así increíble y la relación con Pascual es una cosa muy conmovedora.
la que tiene con cada quien es maravillosa, pero por supuesto tenemos casi que una hilo invisible que nos tiene amarrados todo el tiempo, a ella y a mí. Es una artista muy particular, muy curiosa, un personaje que lo enamora a uno muy fácil. Y luego viene mi hija, que es una Golden Retriever, que yo no sabía que todas eran así de consentidas y descaradas, que uno pues está durmiendo tranquilo después de superar el insomnio y de pronto le salta encima de la cama y le parece normal y se le acuesta uno en la cara, por ejemplo. Entonces yo creo que sí hacía falta en ese cuadro. Sí. Y sí, también ha sido una lección tener un perro, eso es una cosa muy, muy conmovedora. Ricardo, usted es un tipo raro y se lo digo con todo respeto y además usted lo ha dicho. Yo lo pues, estoy aceptando además más con sí, el tiempo. Usted es un tipo raro y siempre Traté ha de sido vestirme raro. bien en todo caso. Pues cuando niño disimulaba esa timidez extrema con el fútbol, de adolescente prefería los cómics o los libros ya en lugar de la rumba. Pero, de hecho, yo lo conozco a usted desde hace muchísimos muchos años, podemos decir con pelo. Que cuando éramos jóvenes, no estoy segura, no. Tampoco. Sí, van años sin pelo. Sí. Pero podemos decir que éramos jóvenes, y yo siempre lo vi, aunque usted dice que es un niño, pues yo siempre lo vi a usted como un joven viejo. Sí. De hecho, en algún momento dice, era casi un pensionado desde los 10 años. Sí, yo creo que tenía vida de pensionado y todo, como que hacía vueltas bancarias desde y leía los dos periódicos. Los 10, iba a Unicentro y me sentaba en una banca. Exacto, sí, como un pensionado a los 10. Pero también en algún punto dice que se arrepiente de esa reticencia que tuvo a ser joven. ¿De verdad cree que se perdió de algo? Yo creo que no, yo creo que tengo arrebatos en los que pienso, hombre, haber sido joven alguna vez. Sí. Pero desde que era niño yo sentía que los profesores me daban la mano con respeto. No, pues no me iba de corbata sino un día porque solo había que ir un día de corbata. Pero sí tenía una cosa seria, es decir, yo llegué el primer día del kinder, del jardín infantil, llegué con un maletín con libros. Y entonces la profesora me explicó que todavía no íbamos a pasar a eso, que íbamos a empezar por recortar unas figuras y a colorear unas cosas. Pero sí tenía como una vocación, no sé si porque me sentaban en la mesa de los adultos siempre a ser como un niño viejo. Sí, yo no lo veo a usted ahorita a los 50 en una crisis como de la mediana edad, botándose de un paracaídas, en moto, con chaqueta de cuero. No, me da miedo cruzar los puentes peatonales, imagínense que me voy a lanzar en bungee jumping. No, yo creo que mi crisis de los 50 que existe es muy mental. Es muy de miedos, de lo que estábamos hablando, sí. de sentir, ahora rezar para que la familia esté bien, ahora no enloquecerme, no perder facultades, son como unos miedos. ¿Me da miedo, por ejemplo, sufrir de demencia, sí, de Alzheimer? Totalmente, me da miedo no estar como a la altura del cuerpo, como dejarlo perder, como no soy pues un obsesivo pero no quiero tampoco dejarme ir, dejarme caer, como quiero durarle mucho a mis hijos. Usted ha dicho que quiere una vida larga, quiere vivir mucho tiempo. Mucho tiempo. Incluso de niño quería que la gente fuera eterna, la gente que usted ha querido, ahora que está de moda otra vez hablar tanto de Frankenstein, usted quisiera esa inmortalidad, como se lo pedía a Dios de niño, esa eternidad. Yo quiero vivir mucho, pero quiero, digamos, morirme cuando, es como decíamos en el caso de lo de George Harrison, cuando dejar ese cuerpo sea alegre, sea como un buen momento, cuando sea una despedida sin drama. Pero sí quiero vivir mucho y sí quiero acompañar a mis hijos hasta que ellos pues estén en lo suyo, estén dedicados a su propósito, a lo que sea que estén queriendo hacer. Ricardo, usted ha dicho que Dios no se la lleva muy bien
con los hombres de ciencia como usted, con los intelectuales, con los escritores, con los liberales de pensamiento. Sin embargo, confiesa, y aquí ya lo ha dicho varias veces, que reza, Sí. porque también dice que rezar es darse fuerza a uno mismo. Yo creo que cuando uno reza, se está rezando a uno mismo realmente. No, yo no desconozco la posibilidad de Dios. Tengo épocas muy creyente y épocas muy poco creyente. Jamás pues voy a misa, jamás, pues sí, no voy a los ritos ni nada, pero yo creo que sí soy una persona muy dada a creer en lo invisible, en lo espiritual. Y a tenerle fe a que las cosas tienen sentido. En esta época de los 50, ¿está atravesando por una época creyente o no creyente? Sí, tengo señales de que las cosas tienen forma, de que no son caóticas como parecen, de que uno vive los episodios que le sirven para estar mejor. Entonces es un buen momento en esas señales. Hay momentos en los que no le veo pies ni cabeza a lo que estoy viviendo, pero en este momento le estoy viendo forma a la vida. Y en este momento, esas noches de insomnio, ¿qué está rezando? ¿Por qué está rezando? He estado, o sea, las plegarias de los últimos tiempos, de las últimas semanas o incluso meses, han sido básicamente porque todos vivamos todo lo que podamos vivir, porque el cuerpo nos aguante bien, sano, todo lo que se pueda. Lo mismo de los 7 años. Sí, es que yo creo que he sido ese niño como viejo siempre, entonces no se nota mucho ni la madurez ni la inmadurez. Una buena plegaria hubiera podido ser, por ejemplo, que esto, tan doloroso y bonito al mismo tiempo, hubiera sido completamente ficción. Sí, y otra que a ratos me viene a la cabeza es que ojalá este libro sirva, es decir, que como su móvil es la compasión, como su método es la compasión y el amor, como por la vida y la piedad por lo absurdos que podemos ser, que sirva como para que el mundo sea menos violento. Eso sí lo tengo presente mientras hablo de este libro. Ricardo, a mí me sirvió para conmoverme, para sacudirme, para entenderme también. Gracias. Gracias por sus columnas, gracias por su pluma, y pues que lo lea todo el mundo. Ojalá. Muchas gracias además por estar aquí. No, una felicidad muy grande estar con ustedes siempre. Y gracias a ustedes por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao. La habitación invisible.